Hola, buenos días, ¿cómo están? Ya estamos en nuestra cuarta clase, en nuestra cuarta semana y hoy toca el tema de tu tema de tesis, un tema ideal de nuestra tesis y es que aquí emergen varias cosas. ¿Cómo vamos a elegir nuestro tema de tesis? Y es que a veces en un mundo de tanta información, a veces no sabemos concretar nuestro tema ideal de tesis. Asimismo, queremos abordar diversas cuestiones en un solo paquete, ¿no? Es decir, en una sola tesis a veces se nota que queremos hacer todo y a veces colocamos que esté muy amplio. Así que hoy vamos a tratar de concentrarnos en un tema y a ver si lo podemos elegir. Ojalá que podamos lograrlo. Soy Shabnov Vargas Vázquez de milideasdetesis.com, editor en jefe de esta página. Ya nos estamos acercando al 1.000.000 de visitas, así que pronto estaremos de manteles largos. Muy bien, entonces pues sin más, vamos a comenzar con nuestra clase y he preparado una presentación que en un momento les voy a compartir, en donde he estructurado cómo vamos a llevar nuestra sesión. Y un poco adelantando, y es que, por ejemplo, el espacio de 1.000 ideas de tesis es para proponer algunas ideas que podríamos concretar en una tesis, ya sea en nivel de licenciatura, nivel de maestría y nivel de doctorado. Muy bien, voy a compartir mi pantalla para ver si lo pueden ver. Y entonces les iba comentando, ese ha sido como su función, ese ha sido su papel, y la intención es colocar estas ideas para estudiantes de diversas latitudes y de otras geografías. Les decía en mi correo que esta semana he tenido una serie de actividades, pero aquí estamos, les cuento. Fue la semana de la Fiesta de las Culturas en la institución en la que colaboro, en el nivel posgrado, y entonces a mí me tocó cerrar toda esa semana con una conferencia magistral y coordinar una mesa de discusión. Entonces fue una semana intensa de trabajo en donde pues estuve redactando mi ponencia, revisando, ya la tenía, pero los toques finales pues tenía que hacérselos para que quedara lo mejor de lo mejor. Y luego la discusión, la mesa de discusión, fue toda una aventura y fue toda una maravilla. Al final quedó tal como me gustó, ¿no? Me gustó como quedó. Y pues bien, y entonces con esas actividades, preparar nuestra presentación, nuestra clase, estar en la universidad en la que asisto como profesor, en la que también doy clases de lunes a viernes, y ahora en el posgrado, en los fines de semana, y bueno, pues aquí estamos. Así que con todas esas actividades, pues me di tiempo para poder compartirte un poco de mi experiencia e impulsar tu investigación, tu tesis, hacia la originalidad y hacia el alto impacto. Muy bien, voy a empezar a compartir mi pantalla y como les vengo contando, pues esta cuestión del tema de tesis, muchos de ustedes me han estado preguntando que qué tema pueden elegir o qué tema pueden estar ustedes trabajando. Y pues la mayoría de las veces es que pues no puedo como decir, haz esto, haz aquello, sino que necesitamos conocer un poco más de nuestro interés. Entonces la intención es que aquí reflexionemos sobre nuestros intereses y que podamos elegir algunas de las ideas y poderlas concretar. Entonces mi intención es hacer ese papel de orientación para poder concretarlo en un trabajo. Entonces, vamos a abrir después la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, tema de tesis, esa es nuestra clase, una idea exitosa para tu investigación.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desconocemos, pues, qué ideas podríamos tomar para concretarlo de nuestros temas, y a lo mejor podemos tener dos situaciones, desde que no tengamos ninguna idea o que tengamos tantas ideas que ya no sabemos elegir cuál y cuál es el que nos conviene. Entonces la pregunta ahí sería, ¿cómo elegir mi tema de tesis? Y entonces vamos a tratar de responder esta pregunta a través de pues mi propia experiencia profesional y a través de lo que han hecho varios estudiantes. Y bueno, y como siempre nos vamos a concretar en alguna situación práctica que es como lo que me gusta trabajar, ¿no? Lejos de mucha teoría. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Primero hay que identificar una idea, pero ¿cómo la vamos a identificar? Pues eso tiene que ver mucho con lo que a nosotros nos gusta, la mejor materia que nos encantó cuando estuvimos estudiando. También mirar un poco hacia el futuro, en qué queremos desenvolvernos y o también por querer resolver alguna situación o algún problema. Por ejemplo, muchos de mis estudiantes han dicho, ay, es que mis hermanos más pequeños les ha costado matemáticas y veo y me gustaría hacer algo, y entonces al final, por ejemplo, diseñan un software para la enseñanza de la matemática en el nivel primaria, por ejemplo, y entonces ayuda esa idea que nace por querer ayudar a sus hermanos más pequeños, pues después se vuelve una idea para ayudar a todos los chicos que tienen problemas de matemáticas en el nivel primario, y entonces solo lo vamos concretando más y más y más. Entonces, esa es una manera. Otros también han tomado como la cuestión muy cerca de decir, bueno, a mí lo que me gusta trabajar tiene que ver con lo que me voy a dedicar y que voy a ejercer profesionalmente, y entonces nos concretamos en mirar qué es lo que quieres en el nivel medio, en el nivel superior, en la parte de la evaluación, y algunos otros más ya cuando están en un ejercicio profesional, por ejemplo, algunos estudiantes profesores de nivel medio superior, y entonces ahí hemos concretado y hecho diseños de materiales de enseñanza, y entonces nada más con respecto a una teoría, una cuestión de evaluación, y entonces eso es lo que vamos haciendo. Así que lo que yo te recomiendo es que reflexiones sobre lo que quieres, sobre lo que te gustaría hacer, y también si institucionalmente también es posible enmarcar esta idea, porque puede haber profesores que a lo mejor trabajan otra área de especialización y lo que nosotros querramos pues no se va a poder hacer. Entonces también es una intersección de varias cosas, de cuestiones institucionales, cuestiones personales y cuestiones como de una mirada hacia el futuro. Así que con esas características vas a poder determinar bien una idea de tesis. Ahora, una vez que tenemos esa idea, pues hay que mirarla, pero ya muy concreta. Por ejemplo, a lo mejor a mí me interesa evaluación del aprendizaje, pero tengo que concretarla en un nivel educativo e incluso en un grupo particular de estudiantes. Entonces, la cuestión es concretarla y hacerla como la más específica posible, y eso es lo que es una tesis, que sea muy específico, porque pues a veces queremos hacer tesis y está muy amplio que nos podemos perder en ese asunto. Ya de por sí, cuando es muy específico, de por sí está complicado, pero entonces pues hay que tratar de hacerlo. Y bueno, luego hay que indagar y revisar y documentarse con esta en relación al tema que hemos elegido. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a uno de 1000 ideas de tesis en la página de ideas de tesis. Entonces nos vamos a concentrar en una cuestión particular y vamos a tomar alguna idea. Muy bien, entonces vamos a irnos a 1000 ideas de tesis y de ahí vamos a tomar una situación muy concreta para poder reflexionar acerca de qué idea podemos tomar. Ahí en 1000 ideas de tesis nosotros tenemos pues un banco de ideas que de hecho tú puedes retomar y que del mismo modo podrías estar trabajando en algún momento dado. A ver, déjame ver. Entonces me voy a 1000 ideas de tesis. A ver, déjame ver. ¿Dónde están 1000 ideas de tesis? Tengo 1000 ideas de tesis. Y de ese modo nosotros podemos trabajar, podemos decir, esta idea es la que me interesa, acá puedo consultar estos autores, y así voy determinando y detallando más
cosas sobre ese tema. También es importante saber qué se ha hecho en relación a ese tema de tesis y así podemos continuar. Bueno, a ver, ¿dónde lo tengo? Ajá. Estoy viendo que no... Ah, no, sí, aquí está. Muy bien. Muy bien, estamos aquí en 1000 ideas de tesis, espero que ya hayas podido ingresar y vamos a ver, por ejemplo, alguna idea, vamos a elegirnos, por ejemplo, cómo enseñar fracciones en el salón de clase a partir de la investigación en matemática educativa, por ejemplo, un curso de TICS, conocimiento que tiene el profesor de matemáticas, cómo diseñar un curso taller para aprender modelación matemática, un curso de resolución de problemas, de una representación semiótica a otra, cálculo integral con el auxilio de SILAB a partir de la historia de la matemática, en fin, ahí tenemos muchas ideas que nosotros podemos ir implementando y que también podemos ir concretando. Vamos a irnos al nivel primario, vamos a ver lo de fracciones, a ver qué es lo que nos trae. Y entonces, fíjense, aquí puedo estar viendo alguna idea y de esa manera puedo irlo concretando en mi espacio particular de trabajo, ¿no? Entonces, o también estos de TICS están muy interesantes, muy bien acá. Vamos a irnos a del 130 a ver qué nos está diciendo esta idea de tesis. Muy bien, entonces vamos a ver. Nos dice cómo enseñar fracciones en el salón de clases de matemáticas a partir de la investigación matemática educativa. Entonces, fíjense, nosotros podríamos hacer esta cuestión de fracciones, tenemos que hacernos muchas preguntas. Por ejemplo, si lo que nos interesa es cuáles son las dificultades de las fracciones que tienen de los estudiantes con respecto a las fracciones, entonces ahí también, esa sería nuestra pregunta, y ahí propiamente los que nos van a ayudar a contestar esa pregunta de investigación son los chicos. Entonces, por ejemplo, ahí ya me está dando una idea de tener que hacer una evaluación del aprendizaje para poder localizar sus dificultades. Pero igual, por ejemplo, también hablando de fracciones, yo podría decir, ¿cuál es el conocimiento matemático o pedagógico que tiene el profesor de nivel primaria, de sexto de primaria, en cuanto a la enseñanza de fracciones? Y entonces ahora es el mismo tema, pero los que me van a ayudar a resolver esa pregunta, los que me van a ayudar a responder, son los profesores de primaria, en pocas palabras, los de sexto de primaria. Entonces, y puedo concretarlo más de tal institución educativa, y entonces pues de esa manera ya voy a tener el mismo contenido, pero respondido por parte de los profesores y o por parte de los estudiantes. Ahora, aquí como dice, cómo enseñar fracciones, seguramente se trata de una revisión documental. Eso es parte de una tesis que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hacen como qué actividades presentan para usar dentro del aula. Los autores apuntan que a pesar de la percepción de los maestros es que se han realizado pocos avances para encontrar metodologías efectivas para la enseñanza-aprendizaje. El espacio que separa. Por ejemplo, ellos asumen o dicen, postulan que una de las cuestiones es que a veces está desligada la investigación con lo que hay frente al grupo. Y entonces, ¿qué pasa con la percepción del profesor que está frente al grupo? Pues que no hay materiales, y es que a lo mejor sí hay. El asunto es que no se ha tomado o no hemos hecho esa labor de concretar la investigación con lo que tienen los profesores frente al grupo. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues que igual cuidar esa parte cuando hagamos nuestra investigación, de que lo difundamos y de que varios profesores conozcan ese resultado que hayamos hecho, ¿no? Entonces también ellos hacen una mirada sobre todos esos resultados y que entonces no tenemos como ese camino prefijado o tanto los investigadores que no se han preocupado en concretar sus investigaciones frente al grupo o con profesores y los profesores que no han buscado resultados de investigación que podrían servir para ellos, ¿no? Entonces, y a estas alturas tenemos como varios accesos de bancos de datos en el que podemos encontrar investigaciones que están dando. Muy bien, entonces,
Una parte importante es que nosotros, por ejemplo, yo, que estoy buscando una idea de tesis, bueno, miro y luego debo preguntarme cómo lo puedo concretar en mi espacio en donde se desenvuelve mi ejercicio profesional. Entonces puedo pensar en la escuela en la que colaboro, en la escuela de mis hijos, en la escuela de mis sobrinos, en varios lugares y en donde tengo acceso y donde puedo pedir permiso para realizar, pues ya sea un curso taller con los clientes y ver cómo evolucionan, cómo estaban antes, cómo estaban después, o si con otro grupo de control y con otro grupo experimental, y de ese modo es que puedo hacer este tipo de situaciones. Y acuérdense que una tesis en realidad se trata de documentar y de ver la viabilidad de un curso que estoy haciendo o de una actividad o de una evaluación y en realidad es el proceso de sistematización de la enseñanza-aprendizaje y de esa manera al documentarlo, eso es lo que nosotros denominamos una tesis y es en sí una investigación y nosotros lo vamos concretando y vamos haciendo pues nuestros diseños de materiales de cómo los vamos a evaluar y de cómo vamos a documentarnos. Entonces una parte importante es concretarnos en un tema de tesis y verlo lo más específico que se pueda y de esta manera tenemos nuestro tema ideal de tesis, ¿sale? Entonces, pero claro, primero es que tenemos que saber qué es lo que queremos, o sea, que como ya dijimos al inicio, pues tendríamos que estar pensando en tendríamos que estar pensando en nuestra situación de vida y etcétera y etcétera. Muy bien, entonces vamos a avanzar, ahora vamos a regresar a nuestra presentación acá. Entonces, aquí hemos tenido ya vimos y ahora ya vimos dónde podemos encontrar un tema de tesis, una idea de tesis, pues aquí está bien. O en la biblioteca, al revisar los temas de tesis de qué hicieron nuestros colegas, nosotros podemos retomar alguna de esas ideas y concretarlas en nuestra situación particular. Ya miramos en este caso de fracciones. Y bueno, ¿dónde vamos a buscar información sobre el tema de tesis que estamos trabajando? Aquí les voy a compartir una página que yo normalmente cuando alguien me pregunta es que mire, que no sé qué, y es en donde podemos encontrar mucha información. Entonces, a ver, voy a hacerlo aquí al aire, mejor, para que así tú también vayas ingresando, entonces vamos a salir otra vez en esta, y ahora te comparto, para que veas qué página es la que podrías utilizar y en dónde te puedes documentar para que conozcas esta hemeroteca. Entonces, a ver, estoy aquí, ¿no? Entonces, a ver. Muy bien. Entonces, aquí www.reddalic.org, ¿sale? Y entonces le vamos a dar Enter. Esta página es una hemeroteca en línea en donde podemos encontrar las investigaciones de como 23,000 o 30,000 o 50,000 artículos, no recuerdo bien, pero de muchas revistas, como de 23,000 revistas, algo así, ¿no? Ah, bueno, aquí está. No es tanto. 1,199 revistas científicas, 42,012 fascículas y 542,278 artículos a texto completo. O sea, son mucha investigación de varios temas. Entonces, por ejemplo, como nosotros hace rato hicimos fracciones, entonces puedo poner enseñanza de fracciones, ¿no? Entonces vamos a poner todo para ver qué nos arroja. Le voy a dar buscar y entonces vamos a ver qué nos da. Y de esa manera tú te puedes documentar sobre ese tema. Me gusta compartir todo esto que uno sabe, ¿no? Entonces, fíjense, la equipartición como obstáculo didáctico en la enseñanza de fracciones. Aquí está hablando de obstáculo didáctico, tal vez es de la visión ontosemiótica, no sé muy bien, pero vamos a ver. Enseñanza de fracciones en cuarto grado. En fin, aquí tenemos una infinidad de, bueno, no tan infinidad, solo son 111,972, ¿verdad? Entonces, ahí podemos buscar toda esa información y leer y saber qué es lo que han hecho, qué se ha logrado con esto de fracciones y entonces luego proponer lo que nosotros vamos a hacer,
¿sale? Entonces, ingeniería didáctica, descriptivos de fracciones, descomposición en fracciones. Hay mucho estudio, propuestas didácticas, matemáticas en fracciones, en fin. Si se dan cuenta, aquí ya está, entonces tenemos que documentarnos. Podemos poner de cualquier área de la ciencia. Hemeroteca no nada más es de educación en matemáticas, sino que es de todo, ¿no? Entonces, aquí están las revistas, aquí están los datos. ¿Qué es lo que falta? Quizás, no sé, a lo mejor compartir esta información y también a lo mejor la voluntad de documentarse sobre cualquier tema que estamos viendo y que nosotros tenemos ahí. Entonces, yo te recomiendo que una vez que decidas un poco, aquí también puedes buscar alguna idea, si no tienes, entonces ahí puedes tener como toda esta idea. Entonces, acuérdense, www.redalic.org. Muy bien, pues ya estamos en la parte final de nuestra clase. Ahora te voy a volver a compartir la presentación y ya casi estamos en la parte final. Bueno, ya vimos dónde nos vamos a documentar, ya dijimos dónde. Y bueno, ahora lo que te voy a decir es que esta semana también he ocupado en diseñar un curso, un tema de un seminario para que te puedas encaminar. Y es que estábamos con el asunto de la comunicación, pero muchos me han dicho, muchos estudiantes me han dicho, oiga, es que necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro, que tenga que ver más con que estoy comenzando con mi tesis, que tenga que ver más con que en ese proceso de la idea de tesis, como es una tesis, el protocolo también, ¿no? Entonces he organizado seminarios de tesis para que puedas encaminar tu tesis bajo mi guía y bajo mi guía a través de videos documentales como estos en los que te voy a ir orientando qué tienes que hacer paso por paso. Entonces, vamos a ver. Y este seminario de tesis es completamente en línea por parte de mi unidad de tesis. Van a estar conmigo a través de los correos electrónicos, a través de los videos. Voy a estar acompañándoles cuando ustedes lo necesiten. Bueno, el contenido de las sesiones de tesis, que van los videos y las clases están disponibles las 24 horas, es el siguiente. En el seminario de tesis tiene que ver con el protocolo. A ver, vamos a ver, tendrás es la idea de tesis, tiene que ver con que vamos a tratar de considerar muchos aspectos de la idea de tesis, aspectos de gestión, de tendencias en investigación. Una intersección de todos estos podríamos tener bastante claro cómo elegir la idea de tesis. Tiene un costo de acceso a $35 estadounidenses. Muy bien, el siguiente seminario de tesis es el de protocolo de tesis. Aquí nos vamos a concentrar justo en la construcción de este proyecto o en el proyecto de tesis, una estructura de cómo tiene que ir y el formato del protocolo de tesis. Entonces, aquí vamos a detallar tu idea, tu proyecto. Una vez que elegimos nuestro tema de tesis, luego lo vamos a concretar en un protocolo, en un anteproyecto de tesis, para que así lo vas a presentar. Tiene un acceso de $45 estadounidenses. Y finalmente el seminario número 3 es sobre la estructura de la tesis de grado, cómo es la parte del proceso de investigación, la parte del informe de investigación, qué estructuras, qué secciones tiene que llevar y toda esta parte del formato de la tesis. Este seminario, el acceso es de $55 estadounidenses. Puedes inscribirte a cualquiera de estos conforme lo necesites. Puede ser que solo necesites el seminario de tesis, el primer seminario, pues entonces es el tema de tesis, luego el otro es del protocolo de tesis con $45 estadounidenses, y luego el de tesis, seminario de tesis 3, que es sobre conocer la estructura de tesis, ¿no? Justo estos seminarios son cuando estamos iniciando nuestra tesis, ¿vale? Es para quienes están en el proceso de inicio, de manera que mi papel es encaminarlos y ya continúan en sus instituciones. Y bueno, si quieres aprovechar
todo el paquete para que puedas hacer todos los seminarios que se ha organizado. Este seminario completo de $67 estadounidenses para que puedas tener acceso al seminario 1, al seminario 2, al seminario 3, en donde te voy a compartir unos manuales, libros, y me vas a tener ahí para tus consultas por correo electrónico y también en nuestras sesiones, y vas a poder acceder a los materiales para siempre. Y bueno, también si vas a pagarlo, así también puedes hacer depósitos bancarios en México. El pago es por PayPal y entonces inmediatamente voy a empezar a compartirte los materiales y videos que te van a ir llegando día por día por tu correo electrónico. Videos como esta clase en las que estoy interactuando contigo y en donde vamos a poder trabajar mano a mano. Muy bien, pues los invito a que se inscriban a este seminario que se nota bastante interesante, y gracias porque me han estado solicitando hacer un seminario de este estilo para acompañarlos y guiarlos en sus trabajos de investigación. Y es que a veces no tenemos como esas oportunidades y esos espacios en donde podemos entender bien cómo es el proceso de tesis, entonces nos confundimos. Pues muy bien, hasta aquí nuestra clase de hoy, espero que les haya gustado, estamos en contacto y nos vemos la siguiente semana. ¿Dónde se pueden inscribir? Les voy a mandar un correo electrónico en un momento en donde está toda esta información, y también en la página de 1000 Ideas de Tesis pueden accesar a toda esta información. En la parte superior derecha, ahí va a estar como el logo que acaban de ver, y también en la parte superior. Entonces ahora en un momento voy a compartirles esto. Muy bien, pues muchas gracias, me dio gusto saludarlos. Espero que mis clases sean ilustrativas y espero que les ayuden a continuar. Y aprovecho para todos los que estamos aquí, feliz Día del Maestro. Mañana es 15 de mayo aquí en México, entonces muchas felicidades y me da gusto compartir con ustedes y bueno, impulsarlos y encaminarlos e impactarlos en su vida es mi interés. Muchas gracias y estamos en contacto.